Hola a todos, hoy les traigo 5 efectos súper interesantes para darle más vida a tu música o producciones musicales. Empecemos esta lista con el efecto de Tape Stop, que hace poco lo vimos en un short. Para hacer este efecto podemos usar un plugin llamado Cassette Transport, que lo pueden descargar gratis desde la página de Waves Factory. Para usarlo primero lo cargamos en la pista de la música. Por defecto ya escuchamos el ruido del motor, que podemos aumentar o disminuir. Si le damos play al proyecto podemos usar el botón de Stop para hacer el efecto de Tape Stop. Con el botón de Stop Time podemos cambiar la duración del efecto para que sea más corto o más largo. Con este otro botón podemos sincronizar el botón de Stop Time al tiempo del proyecto o podemos cambiarlo para que tenga una duración en milisegundos. Por defecto los botones del transporte hacen ruido, pero podemos cambiarlo desde este control para aumentar o disminuir. Además de controlar el tiempo del stop, también podemos controlar el tiempo del efecto de play para que sea más corto o más largo. El control del playtime también podemos sincronizarlo al tiempo del proyecto o podemos liberarlo para cambiarlo a una duración en milisegundos. Bien, para que este efecto de Tape Stop se haga de forma automática, podemos crear una automatización en la pista. ¡Qué trucazo!, ¿no? Tenemos que agregar una automatización para el transporte. Acá podemos dibujar cuándo se hace el efecto. O también podemos activar el modo de escritura para que se grabe la automatización cuando apretamos los botones. Listo, ya tenemos grabado el efecto para que se haga de forma automática. Después de grabar la automatización, recuerden volver al modo de Trim Lectura para que no se sobrescriba. Otro efecto que podemos usar para darle otro color a nuestra música es un efecto de tipo Lo-Fi. Hay varios plugins para hacer esto y podemos usarlo en toda la canción o tal vez solamente en una parte. Muy astuto, ¿eh? De los gratuitos, yo les recomiendo el Isotope Vinyl y el Tape Cassette 2. El Isotope Vinyl emula el sonido de un vinilo, como ya se habrán imaginado, y el Tape Cassette 2 emula el sonido de un cassette, como también se habrán imaginado. No entendí. Probemos un poco emular un vinilo. Acá podemos elegir el año del vinilo, mientras más viejo va a sonar más lo-fi. Por acá podemos agregar ruido mecánico y ruido eléctrico. También podemos agregar polvo, rayones y deformaciones en el vinilo. Si solamente queremos este efecto en una parte de la canción, por ejemplo en la intro, entonces podemos usar una automatización para desactivar el efecto luego de que termine esta parte. O mejor, en vez de desactivar el efecto, que suena un poco brusco el cambio, podemos automatizar el parámetro wet para hacer una transición más natural. Pasemos a un efecto llamado Sidechain Reverb que podemos usar para darle más vida a una voz o a un sonido de tipo lead. Veamos un ejemplo con este sonido de lead que tengo en Vital.
Para hacerlo primero necesitamos un bus o un envío con una reverb. Creo una pista nueva y agrego el Old School Verb, que es gratuito y funciona muy bien. Acá primero voy a elegir una reverb bien amplia. Luego voy a silenciar el drive para que no se duplique el efecto. También voy a aumentar un poco la reverb y el tiempo. Así se va a escuchar mucha reverb y queda más claro el ejemplo. Ahora creo un envío desde la pista del sinte a la pista de la reverb. Y ya vamos a escuchar al sinte con mucha reverb. Ahora necesitamos agregar un compresor para comprimir a la reverb cuando esté sonando la voz o el instrumento. Así no se ensucia el sonido cuando esté sonando la voz o el instrumento, para que luego deje pasar a la reverb cuando deje de sonar la melodía. Entiendo. Voy a agregar el TDR Molotov en la pista de la reverb, un compresor gratuito y muy bueno. Acá primero voy a activar el modo de sidechain externa y voy a crear un envío desde la pista del sinte al compresor. Ahora voy a activar el solo de la pista de la reverb, así ajusto los controles del compresor. Primero ajusto el umbral y el makeup para comprimir a la reverb. Y luego ajusto el release para controlar cuándo se hace más presente la reverb. Como escuchan, cuando dejo de tocar, la reverb se hace mucho más presente. Ahora desactivo el solo, así escuchamos el sonido listo. Veamos otro efecto relacionado con la reverb. Este efecto se llama Reverse Reverb y puede ser muy útil para hacer más interesante un comienzo o para pasar de una sección a otra en una canción, etc. La idea de este efecto es relativamente sencilla. Empezamos en base a un ítem de audio que puede ser de una voz o también de un instrumento. Primero voy a duplicar esta pista. Ahora voy a cortar este ítem para dejar solo el principio y lo voy a invertir. Sí. Ahora voy a quitar este envío que tiene la pista y voy a agregar una reverb. En la reverb elijo un preset amplio, luego voy a mutear el dry, aumentar el volumen de la reverb y aumentar el tiempo. Ahora necesitamos renderizar esto. Una forma fácil de hacer esto sin renderizar toda la pista es primero estirar un poco el ítem para renderizar la cola de la reverb y aplicar los efectos de la pista. Ahora dejo solamente el ítem renderizado, ahora borro los efectos de la pista y ya tenemos el efecto casi listo. Ahora invertimos nuevamente el audio y tenemos que alinear el audio para que en su punto máximo empiece la voz original. Acortamos el ítem y para finalizar podemos agregar un fade in y un fade out. Sigamos con dos efectos que son muy similares en idea y que pueden ser muy útiles para pasar de una sección a otra en una canción. Por ejemplo, del verso al coro o de una introducción al verso, etc. Este efecto se puede hacer en base a algún tipo de ruido, como el ruido blanco, o también en base a cualquier sonido. Yo voy a usar de base ruido rosa. Este archivo de ruido rosa lo pueden descargar gratis desde mi canal secundario. Les dejo el link por algún lado acá arriba. Primero lo cargamos en el proyecto. Ahora podemos cortarlo para quedarnos solamente con un pedazo. Después podemos agregar un fade in y un fade out para que crezca hasta un punto máximo y luego baje rápidamente. Acomodo un poco el efecto. Para que suene mejor podemos agregar un ecualizador. Acá voy a desactivar todas las bandas y voy a activar el filtro de paso bajo. La idea es que suba este filtro a medida que llegue el final del efecto. Esto lo voy a automatizar para que suba solo y luego baje. Para darle un poco de color voy a agregar un poco de saturación. También un poco de delay. Y por último un poco de reverb. Listo, si queremos un faller en vez de un riser, la idea es la misma pero cambiando de posición al ítem e invirtiendo los fades.
Bueno, ¿qué les parecieron estos efectos? Si conocen más efectos interesantes, déjenlos en los comentarios. A la orden, capitán. Si te gustan mis videos y te ayudan con tu música, me ayudaría un montón que dejes un me gusta y que te suscribas al canal. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. O si quieres ayudar desde YouTube, puedes hacerlo con un super gracias. ¡Gracias! Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.